una blusa color blanco, idéntica a la que usaba la mujer de mi sueño. En ella se encontraba envuelto un mechón de cabello largo como de mujer. Todo eso lo guardé de nuevo en aquel mueble y decidí salir abriéndome paso entre materiales de escombro. Escuché de nuevo esa voz. «No te vayas, ayúdame». Giré hacia atrás para ver de dónde provenía y mi sorpresa fue enorme al darme cuenta que detrás de mí estaba esa mujer con la que había soñado. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es Jorge y trabajé para el ejército mexicano aproximadamente 20 años de mi vida, en los cuales hice distintas funciones. Lo que más me gustó fue dedicar mis últimos 11 años en uno de los agrupamientos que más presencia tienen en el país, el Plan DN3, que se activa en casos de desastres nacionales e internacionales. Gracias a esta función, pude viajar por todo el país y diferentes partes del mundo, además de recibir instrucción por los mejores expertos en salvamento y otras técnicas especiales necesarias para salvaguardar a la población en cualquier situación de emergencia, poniendo incluso mi vida en riesgo, con tal de salvar a los demás. Durante todos mis años en esta función, me tocó presenciar muchas cosas bastante fuertes que se quedaron grabadas en mis recuerdos. Sobre todo gente muerta por derrumbes, incendios, temblores. Tuve el apoyo psicológico para salir adelante de estas situaciones y seguir con mi trabajo. Sin embargo, nunca imaginé que me tocaría vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida, ejerciendo mi función como militar. Todo comenzó en el año 2017, durante el terrible temblor que azotó gran parte del centro del país y cuyo epicentro fue en el estado de Morelos. Como equipo de rescate, se activó el protocolo de salvamento y fuimos enviados como unidad aérea a prestar el servicio en uno de los tantos lugares donde hubo derrumbes y cientos de personas heridas y enterradas en escombros de casas, iglesias y edificios. Cuando llegamos a la zona, nos organizamos para ir en camionetas del ejército local que prestaron su servicio. A mí me tocó en el escuadrón de remoción de escombro, dependiente de la unidad binomio, que es con ayuda de un perro de rescate. Es decir, no podíamos mover nada de escombros hasta que la unidad canina nos diera la señal de que ya no había vidas humanas en peligro, por lo que no podíamos ingresar a menos que tuviéramos esa indicación. El primer lugar donde comenzamos a investigar fue en la vieja capilla, lugar donde había una torre bastante vieja y abandonada. Por una parte, el padre del pueblo aseguraba que no había nadie en ese lugar, pues todo el tiempo estaba cerrada y solamente se abrían fiestas o pedidos especiales. Pero por otro lado, la unidad canina había detectado la presencia de una mujer. Era importante que se retiraran los escombros manualmente para evitar poner en riesgo la vida de esa persona. Unos minutos más tarde, dimos inicio a las actividades de remoción con carretillas y apoyados por la gente que se ofrecía a dar ayuda. El padre insistía en que estábamos perdiendo el tiempo, pues en esa capilla no había gente y no valía la pena desperdiciar energías removiendo escombros a mano en lugar de hacerlo con maquinaria. Decidimos seguir haciéndolo a mano, pues la unidad canina insistía que ahí adentro estaba la presencia de esa persona. Los caninos se alteraron bastante, pues no dejaban de ladrar,
moverse y señalar que habíamos encontrado a la persona sobreviviente. Rápidamente iniciamos el protocolo para establecer contacto con ella, pero no encontramos absolutamente nada. Lo único que me llamó la atención fue que había una caja de madera con ropas y telas raras, además de trozos de piedra que parecía ser adobe o tierra muy vieja, diferente a los trozos de escombro que cayeron de la capilla. Le pedí al compañero que llevaba al perro que se acercara a lo que yo había encontrado para ver si era lo que estaba reportando o teníamos que seguir buscando. Tomé con mis manos esas telas y justamente en ese instante sentí un frío terrible que me quemaba la piel, incluso dejando un poco de picazón en mis dedos. Le acerqué la tela al perro para que la oliera y efectivamente indicó que eso era lo que estábamos buscando. Sin embargo, la actitud del animal también cambió. Comenzó a llorar. Se veía asustado y con mucha ansiedad. Todos pensamos que fue esa prenda la que le pertenecía a alguien que había estado en ese lugar, por lo que posiblemente esa persona seguía atorada bajo los escombros, motivo por el cual seguimos con la búsqueda de personas con vida. 1 hora más tarde, comencé a sentirme bastante mal. Primero sentí un dolor bastante fuerte en el brazo derecho, en el mismo con el que tomé ese pedazo de tela. Posteriormente, presenté dificultad para respirar y me costaba mucho trabajo llenar mis pulmones de aire. Comencé a escuchar voces en mi cabeza, como si alguien estuviera susurrándome al oído, cosas que al principio no podía reconocer. Pedí que me revisara un médico, pues me sentía bastante incómodo. Nunca antes me había sentido así, pero eso se me hizo muy raro lo que estaba viviendo. De acuerdo al médico que me revisó, tenía cansancio físico y había respirado mucho polvo que seguramente me estaba afectando. Cuando cayó la noche, me tocó descansar, mientras otra unidad continuaba con el trabajo. Me dirigí a la zona de tiendas de campaña para descansar un poco. Mis malestares seguían afectándome mucho, pues ahora solo escuchaba esas voces extrañas. Cuando intenté dormir, fue cuando comenzó mi extraña experiencia, pues aquellas voces en mi cabeza no me dejaban descansar. Ayuda, ayuda, me decía esa voz que por más que trataba no podía ver de dónde provenía. Necesito descansar, decía esa voz que parecía ser de una mujer. Como no sabía quién era, traté de seguir dormido y por suerte lo logré después de un par de minutos. Unas horas después tuve un sueño bastante extraño, en el cual yo me encontraba dentro de un cuarto oscuro y lleno de humedad, donde al parecer me encontraba como prisionero, pues no podía salir de ahí. Por más que gritaba que me abrieran la puerta, nadie me ayudaba. Una chica joven y bastante bonita, de piel clara y cabello a los hombros, entró a esa habitación, diciéndome que seríamos compañeros de celda, pues ambos estábamos ahí, en contra de nuestra voluntad. Recuerdo que le mencioné que yo no sabía cómo había llegado, y ella me contestó que tampoco lo recordaba. Simplemente un día despertó en ese lugar, después de haber asistido a misa. Pero a partir de que despertó ahí, todos los días amanecía con dolor en el cuerpo y con golpes y marcas en piernas y brazos. De pronto, sin ninguna explicación, volvía a quedarse dormida por horas o tal vez días, pues no sabía cuánto tiempo llevaba ahí, y despertando cada vez más confundida. Recuerdo que vi a la jovencita con un vientre bastante abultado, como si estuviera embarazada, y tiempo después la veía gritar de dolor. Mi sueño terminó cuando la vi tirada en el piso, sin moverse, completamente dormida. Yo me acerqué para tratar de despertarla, pero fue imposible. Cuando la toqué para girarla,
Vi en su rostro una expresión de dolor y muchos golpes y moretones en su cuerpo, del cual salían gotas de sangre. En ese instante desperté, cuando de pronto un grito aterrador se escuchó en el cielo. ¡Ayuda! La respiración me faltaba y apenas podía llenar de aire mis pulmones. Después de recuperar aliento y tratar de asimilar que lo que había visto y sentido era producto de un sueño, decidí volver a tratar de dormir. Vi la hora de mi reloj y vi que faltaban unos minutos para que sonara la alarma, así que decidí pararme de la cama y alistarme para relevar al personal que seguía trabajando. Estaba de nuevo en el área de maniobras, esperando las indicaciones de mi superior para retomar mi trabajo. Me acerqué a donde había trabajado el día anterior y donde supuestamente había una persona sepultada, de acuerdo a lo que el canino nos había informado. Al llegar y preguntar qué había ocurrido, me comentaron que ya se había logrado ingresar a la pequeña capilla, donde todo estaba derrumbado, pero no lograron encontrar a nadie. Como pude, me hice caber entre tantos escombros y entré a la parte de la capilla que no estaba derribada, arrastrándome en el suelo para pasar entre piedras y columnas deshechas. Reconocí las paredes y en el piso unas marcas que me parecieron bastante familiares. Intenté recordar dónde había visto todo eso, y fue que recordé el sueño extraño que tuve durante la noche. Me dirigí hasta donde pude ponerme de pie, y cuando pude hacerlo, me quedé pensando y recordando lo que había ocurrido en mi sueño. Reconocí el piso, la puerta y una columna donde estaba amarrada esa pobre mujer de mi sueño. En un rincón de la habitación, bajo unos cuantos escombros de piedra y vidrio, vi un mueble viejo y arruinado. Caminé hasta él, haciéndome paso entre piedras y desechos. No fue necesario abrir ninguna puerta de ese pequeño mueble, pues por el golpe había caído y sus puertas estaban rotas. Dentro había prendas de vestir bastante viejas. De pronto saqué de ese mueble una blusa color blanco, idéntica a la que usaba la mujer de mi sueño. En ella se encontraba envuelto un mechón de cabello largo como de mujer. Todo eso lo guardé de nuevo en aquel mueble y decidí salir abriéndome paso entre materiales de escombro. Escuché de nuevo esa voz. «No te vayas, ayúdame». Giré hacia atrás para ver de dónde provenía y mi sorpresa fue enorme al darme cuenta que detrás de mí estaba esa mujer con la que había soñado. En ese instante es como si el tiempo se hubiera detenido. El ruido que existía afuera de la capilla se apagó, la gente dejó de moverse y todo parecía haberse congelado. El tiempo se detuvo delante de mis ojos mientras yo trataba de huir de esa mujer que me causaba mucho temor. Ella se acercó a mí caminando con mucha lentitud, transmitiendo un miedo que me paralizaba el cuerpo. «Yo estoy ahí», señaló con su mano hacia una pared donde estaba un mueble destrozado, donde había bolsas de plástico y maletas de ropa vieja. «Necesito ayuda». Quise salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Esa mujer desapareció ante mis ojos, dejándome confundido y atemorizado. El ruido de la superficie pareció regresar. El polvo del lugar llenó completamente la atmósfera, como si entráramos otra vez a la dimensión de la realidad. Rápidamente salí de la capilla. Uno de mis compañeros me preguntó qué había visto, y no tuve el valor de confesarle, por lo que decidí guardar silencio y seguir con la operación de limpieza y el rescate de personas. Sin embargo, una sensación de incertidumbre me llenaba todo el cuerpo, así que decidí seguir en ese mismo sitio
para recoger todos los escombros del piso. Habíamos logrado recoger todo el material caído de la capilla. El padre se acercó para verificar que todo estuviera recogido. Fue entonces que decidí contarle lo que me había pasado. Siempre he sido una persona muy creyente de la palabra y protección de Dios, así que decidí acercarme a él para contarle aquel evento. Le pedí que me apoyara dándome unos minutos para poder platicar, lo cual por suerte aceptó. Ya estando en un lugar más privado, le dije todo lo que había ocurrido en ese sitio, tratando de contarle con mucho detalle lo más que se pudiera, mientras él guardaba silencio con un gesto lleno de dudas e incertidumbre. Cuando acabé de contarle, me pidió que le describiera cómo era esa mujer que se había aparecido en mis sueños. Luego me pidió que lo acompañara hasta el centro del pueblo, en el edificio de la presidencia municipal, y me preguntó si yo había estado en ese lugar en algún otro momento. Le respondí que no, pues desde que llegamos nos pusimos a trabajar en la capilla y no había tenido tiempo de acudir a ningún otro lado. Entramos al edificio, el cual tenía muchas grietas a causa del sismo, pero no había sufrido daños más fuertes. Caminamos por un pasillo hasta que llegamos a la oficina de la policía municipal, donde me enseñó una ficha de una mujer desaparecida un par de años atrás y que era habitante de ese pueblo. Al ver la foto, quedé completamente frío de la impresión, ya que se trataba de la misma mujer con la que había soñado y la que se había manifestado en la capilla. Mis manos y mis pies se quedaron congelados. Sentí que la cabeza me daba vueltas y el corazón me latía muy rápido, como si se fuera a salir de mi pecho. El padre se acercó a mí, intentando apoyarme, como si supiera que estaba desconcertado. Me contó que esa chica era habitante del pueblo y que hace como 3 años había desaparecido de forma misteriosa. Era una joven que visitaba continuamente la iglesia y apoyaba en todas las ceremonias. Todo el pueblo se unió para buscarla sin tener éxito. Incluso los familiares pensaron que se había escapado con el novio y que tal vez después aparecería, pero jamás se supo de ella. Un par de meses más tarde, el padre de ese entonces fue removido del pueblo y una semana después llegó el nuevo sacerdote a ocupar el lugar. Él desconocía los detalles de la desaparición de esa chica. Solo se enteró de la situación porque los papás de ella seguían visitando la iglesia y pidiendo a Dios que apareciera sana y salva, pero jamás regresó al pueblo y nunca supieron de su paradero. Después de escuchar lo que el padre me había dicho, supe que la situación que pasaba no era normal, pero no sabía a quién acudir. En ese momento decidimos hablar con el encargado de la policía para informar lo que había pasado y revisar a detalle esa capilla. Le contamos todo lo sucedido al oficial de policía, quien no paraba de hacer gesticulaciones de sorpresa y duda. Finalmente, después de mucho insistir, acordamos revisar las ruinas de la capilla para ver si encontrábamos algo. Un par de horas más tarde, estábamos el padre, el policía y un equipo de militares con una maquinaria para derribar por completo la capilla y ver qué estaba ocurriendo. La maquinaria comenzó a derribar lo poco que quedó de pie de ese lugar, mientras otra máquina levantaba los escombros, los cuales revisamos para ver si encontrábamos algo. Se encontró una puerta escondida en una de las paredes que comunicaba hacia una bodega oculta y bastante reducida. El padre dijo que jamás había visto esa puerta, pues estaba cubierta con cemento para que nadie pudiera abrirla. La máquina fue muy rápida. Con un par de movimientos y golpes, tiraron el muro que quedaba de pie, y la puerta cayó al piso. De inmediato, un terrible olor a carne podrida
salió del lugar, dejando al descubierto restos humanos con marcas de violencia en el putrefacto cuerpo. En ese momento todos nos movilizamos. Los policías informaron a los superiores el hallazgo y nosotros tuvimos que reportar lo que había ocurrido. Al llegar los forenses a ver el cuerpo, el padre quedó a disposición de la policía para rendir su declaración y liberarse de toda responsabilidad, lo cual por suerte sucedió un par de horas más tarde. Al pasar los días, se confirmó lo que todos nos imaginábamos. El cuerpo de esa mujer le pertenecía a esa joven que había desaparecido, y lo más sorprendente de todo es que en su vientre se encontraba un feto. La chica tenía alrededor de 4 o 5 meses de embarazo. En el cuerpo descubrieron marcas de golpes y ataduras, dando la señal de que había sido privada de su libertad. En la cabeza tenía un fuerte golpe, el cual rompió parte de su cráneo, terminando con su vida de forma instantánea. El bebé murió horas después. La familia de la mujer fue informada sobre aquel hallazgo y luego solicitaron unos restos del cuerpo para darle santa sepultura. El padre, por su parte, organizó un par de misas para pedir el eterno descanso de la mujer y el hijo que estaba esperando. Los días pasaron rápido y acabamos con las maniobras de limpieza y retiro de escombros del pueblo, por lo que nos dieron la orden de retirada. Antes de salir de ahí, el padre fue a despedirse de mí en compañía del jefe de policía municipal, quienes me informaron que buscaron al padre anterior, pero jamás se reportó a la diócesis donde fue solicitado su cambio de iglesia. Él simplemente desapareció de la vista de todas las personas. Los rumores del pueblo fueron que esa chica y el padre tuvieron un romance, pero cuando ella quedó embarazada, él decidió esconderla en su propia iglesia para no tener problemas con su gente y con los superiores. Pero en un momento de enojo, él mismo acabó con la vida de la joven. Al ver lo que había hecho, solicitó su cambio de iglesia y cerró con cemento y tabique la puerta de esa bodega para que jamás pudieran encontrar el cuerpo de la chica. Desafortunadamente, nunca se supo el paradero de ese sacerdote. Actualmente han pasado 7 años desde aquella situación. Existen documentos que pueden dar fe de lo que estoy contando. Todos los días pido a Dios por el descanso de la pobre mujer que entregó su alma a un sacerdote que abusó de su confianza y terminó con su vida. Afortunadamente en su camino de soledad me encontró a mí, quien pudo ayudarla a buscar su descanso eterno y evitar que siguiera vagando por esa capilla donde estaba encerrado su cuerpo y su alma. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.